Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos a Palabra de Honor, programa que pasamos los martes 23 horas, Canal C, política, economía, temas de actualidad. Hoy vamos a hablar de la justicia y hemos invitado, por lo tanto, a un juez federal, a un juez de Cámara. Es el doctor Ignacio Vélez Funes. Querido Ignacio, muchas gracias por haber aceptado mi invitación y bienvenido. Muchas gracias y la verdad que es un honor la invitación de Eduardo Ibáñez Padilla y por supuesto para poder compartir con la audiencia. Bueno, vamos a entrar de entrada, valga la redundancia, en temas muy álgidos. El otro día hemos estado en una conferencia estupenda en el Centro Unión Israelita con Ignacio, que vino Daniel Santoro para hablar de corrupción. Al final hubo un debate y yo escuché detrás mío una voz ronca que decía: dejen de lado la corrupción. La justicia tiene además otro problema gravísimo, es absolutamente inoperante. Y yo le dije: Nacho, ¿vos te animás a hablar de esto en mi programa? Por supuesto que sí. Y entonces por eso estás invitado, Nacho, y quiero que expliques un poco a qué te referías. Creo que estaba vinculado con el tema de un contador que está muy abocado a temas de jubilación y no puede atender otros temas. Sí, perdón. La organización judicial no solo requiere del factor humano, sino de todas sus instalaciones y todos los técnicos que coadyuvan para la mejor administración de justicia, más rápida administración de justicia y más eficaz. Y a veces estas cosas no se logran porque hay deficiencias, que la culpa, por cierto, somos del mismo Poder Judicial, pero del Estado en general, al margen de que si los jueces son lentos o no, pero también los procedimientos son complejos y en sucesivas instancias que demoran los juicios. Y cualquier juicio que demore cuando la administración de justicia llega tarde, deja de ser justicia. Claro. Esta introducción la hago para aclarar que en esa intervención que tuvimos en este lugar vez pasada, era para señalar, por ejemplo, que por una división del trabajo dispuesto por la Corte Suprema no hace mucho, la Cámara Federal ha comenzado a ser competente en los temas de las jubilaciones y de la reparación histórica y por la cantidad de juicios que demandan por reajustes de haberes o por haberes no concedidos o mal concedidos en distintos organismos nacionales. Sorpresivamente, nuestra estructura en Córdoba, que es la Cámara Federal de Córdoba, que tiene competencia en la provincia de La Rioja y la provincia de Córdoba, con un total de 8 jueces federales inferiores. Hay una sola Cámara. Una sola Cámara integrada por 2 salas. Una sala con 3 jueces y otra sala con otros 3 jueces que yo integro. ¿Y la Cámara es una segunda instancia? Segunda instancia, y el superior nuestro en los temas ordinarios es directamente la Corte Suprema de la Nación. En los temas penales tenemos un tribunal intermedio que es la Cámara Nacional de Casación Penal y ulteriormente la Corte Suprema. Y en algunos casos, pero son muy excepcionales, está la Corte Interamericana de Justicia contra los fallos de la propia Corte Suprema en virtud de los tratados internacionales que hemos permitido que un tribunal internacional también controle nuestras sentencias. Esa es la Corte de La Haya. No, Corte Interamericana de Justicia, es por el Pacto de San José de Costa Rica. La Corte Internacional de La Haya son para delitos de lesa humanidad, que es un pacto de Roma, que nuestro país está adherido y por eso nosotros hemos seguido alguna jurisprudencia en temas penales de materia de lesa humanidad. Volviendo a las cuestiones de falencia, por ejemplo, para darse una idea a la gente, en la estructura de los tribunales federales que quedan en el Parque Sarmiento, en ese edificio tan grande y tan lindo que ya tiene casi 30 años, hay 500 computadoras distribuidas entre los empleados. Bueno, ya están obsoletas y los sistemas también.
Acaban de fracasar, no hace mucho, 3 licitaciones por 10 insumos para atender las computadoras. Toner, por ejemplo. ¿Toner? Toner. Entonces, hay complicaciones. El sistema está sin completarse una licitación con los españoles para todo el país y tiene deficiencias. Para todo ese edificio estamos trabajando con 4 megas y nosotros necesitaríamos trabajar con 30 megas, lo cual dificulta la celeridad. Cuando ahora está incorporado las notificaciones entre los abogados y los tribunales directamente. Entonces el sistema se vuelve muy lento, porque todo lo que pasa en los expedientes se carga en el sistema de computación. Yo dicto una sentencia, en el minuto que se protocoliza, el texto íntegro se incorpora y se distribuye en todo el sistema de justicia, lo cual es bueno, porque da publicidad a los actos judiciales. Ese es un ejemplo. Pero si yo dijera que en estos temas de jubilaciones, donde tenemos 20.000 juicios que no han ingresado y siguen ingresando, porque nos derivó la Cámara de Seguridad Social o porque vienen de primera instancia, y juicios que se han hecho largos, tenemos permanente apelaciones del ANSES. Cuando el presidente de la República, en el decreto que dispone de la reparación histórica, les prohíbe al ANSES hacer apelaciones ante la Corte Suprema o ante los tribunales cuando los casos similares han sido resueltos en determinada manera, para evitar desgaste. Claro, y sin embargo, siguen. ¿Qué ocurre? Por principio, digamos. Claro, siguen haciendo las defensas innecesarias porque fracasan. Entonces se discute una planilla de actualización de haberes jubilatorios, que obviamente son números y según cada caso particular es diferente. Y el ANSES sostiene que es un número y el jubilado uno diferente. Entonces hay que someterlo a un control y un perito. Y un perito es un contador. Tenemos un solo perito desde 2 años en la Cámara Federal de Córdoba. Toda la Cámara Federal. Toda la Cámara y todo el juzgado federal. Que no puede Solo entonces contador. analizar los delitos de corrupción económica. Bueno, hay la Policía Federal en su gabinete científico en Córdoba, tiene una contadora designada, pero como depende de otra administración todavía no está habilitada para hacer controles de su especialidad en temas de este tipo. Entonces está de administrativa. Ahora, Entonces esto indudablemente requiere conocimientos contables, sistema para saber si están bien actualizadas las planillas, los intereses, lo que sea. Y se demora. Tenemos problemas con todas las ART, con el sistema de controles. Las ART son las comisiones médicas, donde un trabajador va, se le diagnostica una incapacidad, se apela y termina yendo a los jueces a controlar. Tenemos 2 médicos forenses. 2 médicos forenses que además atienden todos los ingresos y egresos de detenidos, ausencias laborales, etc. Entonces están dando turnos estos médicos recién para agosto del año que viene, pues están saturados. Entonces la gente dice que los jueces son unos vagos, no trabajan. Bueno, visto así, somos unos vagos, pero es que el sistema tiene deficiencias. oye, Nacho, ¿y no hay una autoridad administrativa que pueda solucionar este problema? Es el Consejo de la Magistratura. Y el Consejo de la Magistratura... ¿Es un consejo local o No, el Consejo Nacional. A partir de la reforma constitucional del año 94, yo creo, y esto es mi opinión personal, se hace bicéfala la conducción del Poder Judicial entre el Consejo de la Magistratura de la Nación y la Corte Suprema de la Nación. Antes lo hacía la Corte. No está bien definido, dices vos. Para algunos aspectos la Corte es competente, pero si yo quiero construir una escalera de incendio para evacuar nuestro edificio que la necesitamos, tengo que requerir el dinero al Consejo de la Magistratura. Y el Consejo nos ha quitado las atribuciones a los jueces de la Cámara para administrar los fondos, como lo hacíamos antes, por competencias delegadas de la Corte. Ahora todos tenemos que reportarlos a Buenos Aires. Necesito un equipo de aire acondicionado, papel, o lo que sea. Todo lo tengo que hacer vía Buenos Aires. Entonces nos acaba de fracasar por tercera vez una licitación en donde todo el sistema de calefacción del edificio
no funciona, porque el sistema, no ha habido una sola oferta, porque la licitación tiene un presupuesto, cuando culmina con las desactualizaciones, inflación, nadie quiere hacer ninguna oferta, son obras grandes. Bueno, tenemos el problema de la droga, que es competencia nuestra, federal. Tenemos en total 202 policías federales en la delegación Córdoba, que tienen 2 autos y una moto. Para los 200, 2 autos. Y una moto. Es y la increíble. división de drogas peligrosa, que es otra, tiene 2 autos identificados, 3 no identificados y una moto. Es decir, y 72 policías. Nacho, la lucha contra la droga en Córdoba, por lo menos en este ámbito, es imposible. Y para trasladar detenidos, cuando tenemos todas las cárceles, porque no tenemos cárceles federales, sino en San Francisco, Cruz del Eje, Villa María, Villa Dolores, Córdoba, tenemos 3 autos para traslado de detenidos. Y a veces hemos tenido que llevar los detenidos con personal del servicio penitenciario y no único esposado. Entonces los jueces no pueden indagarlos en esos lugares. Estos detenidos están en las cárceles provinciales, donde hay convenio entre la nación y la provincia, que a su vez la nación tiene que pagarle por cada preso, y demora hasta 1 año, 2 años por pagarle la comida, lo que fuere. Entonces, dice, bueno, la gente quiere que los presos se mueran en la cárcel. No es así, los presos también tienen derecho, porque están cumpliendo una pena o están preventivamente detenidos, y esta gente a veces no puede trabajar porque no hay con qué darles para trabajar. En fin, las dificultades son muchas. El Poder Judicial de la Nación no llega ni al 1,5% del Producto Bruto Interno. Somos el poder que menos presupuesto tiene. Dirán, los jueces no pagan ganancias, son unos privilegiados. Sí, podemos debatirlo. Eso no tiene nada que ver con lo que no tiene estamos nada que ver hablando. con esto. El personal en general es gente que se tiene puesta la camiseta, se siente muy orgullosa de Y gente pertenecer a- capacitada. Sí, y cada vez hay más La capacitación. burocracia interna les impide trabajar, digamos. Crean complicaciones. ¿Cuál sería la solución? Me queda medio minuto, Nacho. Y el medio minuto es que tenemos que replantearnos y reorganizar esto y descentralizar, y que el Poder Judicial tenga autarquía para el manejo de sus fondos. Y no tengamos que ir a requerirle a Marcos Peña o el que sea que mande en ese momento, que nos mande la plata que pertenece La al Poder Judicial. descentralización administrativa es la solución. Desconcentración también. Doctor Ignacio Vélez Funes, juez de Cámara, te agradezco muchísimo. Lo que vos has dicho no lo ha dicho nadie en los 4 años y medio de mi programa, así que te felicito por tu valentía. No es valentía. Y obviamente voy a tener que invitarte de nuevo para seguir hablando de estos temas. Bueno, si es que no estoy destituido después, no creo, pero en fin. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Contigo. Esta entrevista al doctor Vélez Funes realmente nos tiene que dejar pensando que todos los problemas que tiene la justicia federal en el tema corrupción, aparte de todo eso, si se solucionara eso
que en principio no se está solucionando. Tenemos el problema de la burocracia interna por no tener equipamiento y no tener la dotación suficiente, que hace que los juicios se demoren en un tenor tal que la justicia deja de ser justicia, porque cuando la justicia demora, ya llega tarde. Si a uno lo condenan 25 años después, el caso Amia lleva 24 años, ¿qué importa ya? Pero tengo que hablar de otro tema. En el Zócalo va a aparecer, el pollo me tapa la figura porque quiere que vea la cámara. Yo soy vanidoso y me quiero ver a mí mismo. Va a aparecer qué viene ahora. Estoy hablando del tema económico de la República Argentina. Muchos economistas han dicho, como el gobierno no hizo el ajuste, quería hacerlo gradualmente, el ajuste lo hizo el mercado. Y yo quiero decirles, mis queridos amigos, que no es exactamente así. Lo que el mercado ha hecho es una pérdida del valor adquisitivo de nuestra moneda, del peso argentino, porque el mercado ha perdido la confianza en la gestión de gobierno o en el país o en la situación. Entonces lo que se ha producido es que nuestra moneda se ha caído. No es que el dólar ha subido y los precios han subido, sino que nuestra moneda se ha caído. Pero eso es desvalorización monetaria. Eso no es el ajuste. El ajuste se tiene que dar ahora, o no dar, o dar bien, o dar mal. Y de eso tengo que hablar. Nosotros tenemos que ajustar una cantidad de dinero que es imposible de imaginar, así que no lo digo. Se supone que eso se va a ajustar achicando la obra pública, que eso se va a ajustar achicando los subsidios a la oferta, no a la demanda, no los planes, sino los subsidios a las empresas que el gobierno kirchnerista puso para que no aumentaran los precios de los productos que fabricaban o de los servicios que ejecutaban. Y haciendo un achicamiento que es el más difícil de hacer, porque es el achicamiento del costo social. El costo social es casi imposible de tocar, porque estamos hablando de personas. Y entonces, este desfasaje que ha creado la devaluación genera ahora la presión en las paritarias. ¿Qué va a hacer el gobierno con los empleados públicos? Este tema es muy delicado, este tema es muy desagradable, este tema no lo habla nadie porque a la gente le gusta quedar bien, pero yo con Prudencio no hicimos este programa para quedar bien. Si yo quisiera quedar bien, les cuento a ustedes mi viaje al país de los flamencos en Mar Chiquita en kayak, y entonces ustedes van a quedar emocionados. Pero yo tengo obligación de decir lo que pienso porque este es un programa de opinión. No pretendo que ustedes piensen como yo, lo digo en mi cuarteta de presentación. Simplemente digo lo que pienso para que sea un punto de referencia para que ustedes digan coincido, no coincido tanto, no coincido cuánto. A la República Argentina le sobran 2 millones de empleados públicos y no puede haber reducción de costo fiscal con 2 millones de empleados públicos que sobran y que hacen un trabajo que no se los necesita, además de las distorsiones tremendas que genera el tener gente trabajando en un lugar donde no son necesarios. La primera distorsión es la desvalorización de los empleados públicos que sí son necesarios, porque el Estado en un sistema liberal es necesario para marcar la competencia leal y para ayudar a los que no pueden competir. Pero ese es otro tema. Volvamos al tema que me compete. No podemos echar 2 millones de empleados públicos, porque es inviable, inhumano e injusto. Entonces, la única solución que hay, y no hay otra, y hay que ver el problema en su análisis integral, se basa en la premisa que ya la dije hace un mes. El empleado público, en principio, no puede ganar más que el empleado privado en un sueldo equivalente. No puede ganar mucho más, tiene que estar equiparado.
teniendo en cuenta que el sueldo del empleado público lo genera la riqueza del empleado privado, y como hay déficit, parte de ese sueldo se paga con deuda que paga toda la comunidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El empleado público gana entre 20 y 80% más que el empleado privado. Y parte de su sueldo lo pagamos con crédito que pedimos para pagar gasto corriente. Y el empleado privado, que es el que genera la riqueza, tiene un sueldo regulado por el mercado. Esto es una absoluta injusticia, es una deformación de las reglas del mercado. Y por otro lado, demuele la cultura del trabajo que trajeron nuestros abuelos inmigrantes que vinieron de Centro Europa y que vinieron del Imperio Otomano, que generaron el boom económico que llevó a la Argentina a ser el 7º país del mundo. Incluyo a los japoneses también. ¿Por qué? Porque en este país la gente prefiere ser empleado privado, público que empleado privado, porque gana más, trabaja menos, nadie lo molesta, no lo pueden echar. ¿Quieren que se los diga de otra forma? Un joven que entra al mercado laboral no es empleado privado, público porque no puede, porque solo son empleados públicos los que tienen alguna relación con el que firma el nombramiento. O dicho en buen romance, que tiene cuña con los políticos de turno. Amén de algo que ha dicho la Nata ayer. Este programa se va a transmitir una semana después. La Nata ayer ha dicho en su programa que el 40% del mercado laboral es mercado negro, es decir, no paga ninguno de las cargas sociales, ninguna. Esa situación es inviable. Entonces, la única manera de resolver este problema sin echar a nadie, porque no se puede echar a nadie, es que en los aumentos que van a venir en las nuevas paritarias, el gobierno, el empleador de los empleados públicos, les diga: señores, ustedes no pueden ganar más que los empleados privados, así que el empleado privado conseguirá el ajuste que consiga en su paritaria, en la discusión con su gremio y su empleador. Nosotros vamos a aumentar un 15, aunque la inflación sea el 30, porque de esa forma vamos a ir equiparando el sueldo del empleado público al empleado privado equivalente. Y eso no es injusticia, porque mucho más injusto es echar a una persona que está en el gobierno, o mucho más injusto es que esta distorsión le impida a las pequeñas y medianas empresas trabajar, porque las empresas en negro tienen una serie de costos que no pagan, que hacen que la competencia con las empresas en blanco las ganen siempre. ¿Se entiende lo que digo? Una pequeña empresa en negro siempre va a ganar la competencia con una pequeña empresa en blanco. Por tal motivo, hay pocas pequeñas empresas en blanco que puedan competir. Y esto es muy serio. Ahora, si Macri hace esto, y entonces empieza a equiparar con el equiparamiento por inflación, va a tener una reacción, no les digo de medio país, pero de casi medio país, porque son los empleados públicos y son todos los políticos opositores que van a agarrar esta bandera explicándola parcialmente y hablando de la presunta injusticia. Esa oposición se está dando en este momento en los medios, ya hay factores de opinión que lo están haciendo, luego va a pasar a la calle, va a pasar a movilizaciones, va a pasar a manifestaciones, y luego va a pasar a que ciertos sectores ganen la calle, los piqueteros y algunos sectores progresistas que lo que van a hacer es liberar zonas, y después va a pasar el pedido compulsivo de alimentos en los supermercados, gente que viene al principio llevada, pero luego quizás voluntaria, y luego va a pasar el saqueo. Y cuando atraviesan la línea de la propiedad privada para robar algo de la góndola e irse sin pagar, el gobierno tiene obligación de proteger al dueño del establecimiento porque tiene obligación de dar seguridad.
y cuando se contiene un saqueo, estos señores progresistas que están muy bien aleccionados van a convertir la contención en represión, van a haber heridos y quizás haya muertos, y en ese caso entonces se caen los gobiernos, como se tuvo que ir Alfonsín, como se tuvo que ir de la Rúa y como se tuvo que ir Duhalde. De manera tal, mis queridos amigos, que el mensaje que quiero dejar hoy es que el grueso de la población debe entender este problema, y cuando Macri tome medidas aparentemente injustas, pero no hay otra, porque acá hay que reducir, la población tendrá que apoyar al gobierno en las medidas que toma, porque si no es así, puede ocurrir que este tema, empezando con manifestaciones y terminando con saqueos, se salga de madre y el gobierno quede seriamente comprometido o, como en otros casos, totalmente vulnerado. Y lo que va a venir después va a ser un Macri mucho más severo, o si no, por el otro lado, un gobierno populista permisivo que va a hacer que la Argentina termine como Venezuela o como ahora está ya Nicaragua. Tenemos que pensar y tenemos que actuar, porque la decisión es de la gente con su apoyo o no apoyo es que la que va a decidir qué República Argentina quiere en los meses y en los años venideros. Es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.